en el que se promovía el cobro de estos derechos específicos, nuestros derechos específicos que eran en cuanto a la cantidad. Luego habíamos visto que con las rondas de Uruguay y las rondas de Tokio, del año 94, se había creado un nuevo acuerdo de valor, el acuerdo de valor de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, donde se daba preferencia principalmente a los gastos ad valorem, al valor, pero se preocupaba de definir qué era este valor en aduanas en base, la base imponible sobre la cual se iban a poner los impuestos. Lo que busca el acuerdo de valor es definir, ayudar, promover a los estados a que puedan usar el valor en aduanas, definir el valor en aduanas, qué cosa recomienda que vaya y qué cosa recomienda que no vaya, ¿no? No hay que olvidar que este acuerdo del valor de la OMC no es nada más que un conjunto de normas, un conjunto de reglas, ¿no? que proponen estas rondas de trabajo. Participan todos los miembros del comité, también participó el Perú, por supuesto, en la ronda de Uruguay, en la ronda de Tokio. Sigue participando en la OMC, ¿no? La OMC sigue viendo mejorar el acuerdo, ¿no? Porque va avanzando el tiempo, va habiendo nuevas tecnologías, va habiendo nuevas tendencias mundiales también, ¿no? Nuevas tendencias. Es importante ver cómo no es estático, ¿no? Cómo se va modificando. Claro, que la base queda, ya es una base trabajada y queda. Y los cambios se realizan en función a esa base. Es importante no perder ahí el horizonte, porque podría generar problemas, porque ya los países, mira, ya van a ser 94, 2004, 2014, ya van a ser 30 años, ¿ah? Ya van a ser 30 años que este acuerdo tiene vigencia. 2024. En el 2024 ya cumple 30 años. Imagínate, ya no es una cosa nueva, ¿no? Ya no es una cosa de novedad. Y por tanto, como del año en adelante, el comercio se ha digital, se ha expandido por las nuevas tecnologías, los países más abiertos al libre comercio, la caída de la Unión Soviética, estas constituciones que ahora ya como que como que también va cambiando la tendencia, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Al menos en América Latina, la tendencia está inclinando hacia el socialismo, ¿no? Ya lo hemos visto en Argentina, Venezuela, Brasil estuvo por ahí hasta que llegó Bolsonaro, un poco más de derecha y como que ahí ha cambiado las cosas. Chile, ¿no? Chile está con Piñera, que es un gobernante de derecha, pero que con la convulsión política y la convocatoria, la constituyente para nuevas elecciones, no apunta a nada bueno, no está muy metido el socialismo ahí. En Perú también, los problemas que han habido, se ha hablado mucho del cambio de constitución, el actual presidente puso paños fríos y dijo, ahorita no es momento, y como por ahí ya vamos un poquito más tranquilos, ¿no? Porque no sería nada bueno cambiar la constitución, ¿no? Sobre todo por que esta constitución la haya firmado, que la haya ahí también puede haber problemas, pero esta constitución es la que nos ha permitido desarrollarnos, la que nos ha permitido entrar en este acuerdo de la OMC. Entonces, en Perú recién se hizo propio en el 99. En el 99 recién se hizo propio para la legislación. Entonces se hizo con la constitución pues de 1993, ¿no? Es importante ver ahí que no es tan fácil como suena, ¿no? Suena bonito, muchos dicen, pero lo dicen sin ninguna base de estudio, sin ninguna base. Entonces, el valor en aduanas, la norma de valoración, ¿no? Indica qué gastos van y qué gastos no van. Pero dice, oye, estas son indicaciones, nosotros dejamos libre
al país que ellos vean qué incluyen. Yo te propongo incluye esto, pero te lo dejo libre. Ahora, si tú por ahí acoges el acuerdo, pero no quieres incluir uno de estos en el valor en aduanas, no hay problema. Pero yo te recomiendo que para llegar a un valor en aduanas correcto, hay que acordarnos que el acuerdo de valor de Bruselas, el anterior acuerdo, estaba basado en una noción teórica del valor en aduanas. ¿Cómo teórica? Que solo estaba en el aire, no había una definición correcta, era solo una teoría. En cambio, el acuerdo del OMC tiene una noción positiva, tiene una noción, por llamarlo, práctica. El valor en aduanas existe y podemos determinarlo. ¿Y cómo podemos determinarlo? Con la presentación de los documentos comerciales, con la presentación de las transacciones, con los métodos que te voy a dar. Entonces, con uno de ellos, logres llegar a un correcto valor en aduanas. Para que tus impuestos, para que el pago de los impuestos sea lo más justo posible, ¿no? Porque va a ser en base al valor realmente pagado, al precio realmente pagado, que era el primer método de valoración, ¿no? Que es todo lo que hemos visto en la clase anterior y que vamos a ver gran parte de esta. Porque el método principal es el método de la transacción, el primer método. Es el principal. Los demás son secundarios. Son secundarios porque se usan después de este. Y el que más cosas acapara es este. Es el que más cosas tiene también. Es el más complejo de estudiar. Los demás son secundarios. Ya ves, los demás, con el propio nombre, sabes de qué se trata. Con el propio nombre del método, ¿no? El método de mercancías idénticas, se entiende que en eso se evalúan las mercancías que son idénticas, el método de mercancías similares que sean parecidas, el valor deductivo, porque deduces el valor, el reconstruido, porque lo reconstruyes, el último recurso. Ahí no hay que entrar mucho en asunto porque son métodos secundarios que se usarán siempre y cuando no puedas aplicar este primer método que hayamos visto. ¿Y qué era el primer método de valoración? Era el método del precio realmente pagado o por pagar. El precio realmente pagado o por pagar. Que sabemos que existe. Sabemos cómo sustentarlo. Sabemos de dónde ha salido. No ha sido una cosa de invento, ¿no? Porque acuérdate cuando viste operatividad aduanera, lo tienes que haber visto. En el Perú, el despacho aduanero peruano, para yo poder acogerme a los beneficios, a todo lo que me ofrece la aduana peruana, yo tengo que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y uno de los requisitos importantes es tener la documentación para poder desaduanar mi mercancía, ¿no? La documentación aduanera, ya la conocemos, la factura comercial, el documento de embarque, la póliza del seguro, los permisos entregados por las entidades del Estado por si la mercancía restringida, ¿no? Pero cada uno de estos documentos me detengo en la factura, en el BL y en el seguro, ¿no? Los demás existen, pero no entran tanto en valoración, ¿no? Yo la factura es un comprobante pago, no es un comprobante pago. La factura lo que indica es todos los datos de la transacción, ¿no? La cantidad que me han vendido, el precio unitario, el precio total, el Incoterm pactado, la moneda de transacción, la forma de pago, el medio de pago, el plazo del pago, etcétera, 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 ¿no? Yo si voy a una factura, veo que está mi valor, $10,000, ¿no? Veo que ha sido pagada al contado, o sea, en el momento, veo que ha sido mediante una transferencia bancaria en el momento de la compra, a qué banco, entonces tengo datos, pero esta factura tiene también antecedentes, ¿no? ¿Qué antecedentes? Pues tiene un contrato de compra-venta, puede ser, ¿no? Yo celebro un contrato de compra-venta con mi proveedor, que me va a vender, no sé, 10 contenedores de zapatillas por un año, y tengo un contrato de compra-venta porque voy parametrando mis embarques, ¿no? Sé por contrato que lo tiene que cumplir, ¿no? Es muy difícil hoy en día. Estoy hablando de ventas grandes, ¿no? De una venta grande se le hace un contrato, no algo que te respalde,
¿no? Vas a pagar $30.000 en efectivo y te los van a, perdón, al contado, y te los van a ir mandando en 10 embarques y tú de buenas a primeras sin ninguna seguridad vas a pagar los 30.000 soles, ¿no? Entonces habría que ser un loco, ¿no? O confiar mucho en el proveedor, ¿no? Hay contratos que se cumplen con penalidades, con formas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de los documentos que se te pide para sustentar la factura. 2, tienes que tener la transacción, el recibo de la transferencia, el recibo del depósito, el recibo de pago, ¿no? Acuérdate que en el Perú, por norma UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que previene el lavado de activos, no se puede hacer ninguna operación de comercio exterior de más de 1.000 soles en efectivo. Imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque si tú haces una operación de más de 1.000 soles en efectivo para la UIF, ese dinero viene de lavado de activos. Y tiene todas las de pensar, ¿no? Porque los grandes negociantes, pues no guardan la plata debajo del colchón, ¿no? Salvo que no quieran, por alguna razón no quieran que se sepa la trazabilidad de su dinero, ¿no? ¿No? Porque cuando el dinero está en una cuenta de un banco, o en una cuenta de una entidad del sistema bancario nacional, o de estas empresas que están sujetas a la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Ese dinero, si las autoridades solicitan saber de dónde ha provenido, cómo se ha depositado, cuánto hay, está obligado la entidad financiera a brindar, ¿no? A brindar la información. En cambio, si yo no quiero que el Estado sepa cuánto dinero tengo, es porque este dinero no viene de fuentes limpias, no viene de lavado de activos, y el lavado de activos puede ser dinero proveniente de la droga, del narcotráfico, de la trata de personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es importante también tener estos documentos bancarios, estas transacciones, estos comprobantes, estos recibos SWIFT que le dicen, ¿no? que se bajan de los portales del banco. Todo esto ahora por computadora, ¿no? No me digas que guardas el voucher, ese papel térmico que después se borra, ¿no? No, y esto es por correo, todo está computarizado, ¿no? Ahora, para hacer una transacción desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Y te llega un correo. Los que tienen estas aplicaciones, Yape, Plin, Luquita, Tunki, ¿no? Vas a la bodega, te compras una gaseosa y le yapeas. Ya no tienes que estar teniendo dinero en efectivo, ¿no? Aparte con lo peligroso que está en la calle, ¿no? Yo el otro día, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Fuimos a comprar con mi esposa al mercado una mano de plátanos y decía, oye, no tenemos efectivo. No, señor, no se preocupe. Yape. Excelente, Yape. Hasta en el mercado, ¿no? Hasta para comprar una mano de plátano. En el mercado, los que venden carne, los que venden pollo. Ya, muy pronto hasta los ambulantes van a tener Yape. Cosa increíble, ¿eh? Para que veas que ahora todo se puede hacer por computadora, por internet, desde tu celular, ¿no? Entonces, estas transferencias también van dentro de estos documentos. A los documentos de embarque son contratos de fletamento. Están detallados del contrato de fletamento, dentro de los documentos de embarque. Pero, si bien es cierto, va detallado los montos del flete y de los recargos, también hay facturas que te emiten las líneas navieras cuando los fletes son pagados en destino, ¿no? Cuando los fletes son pagados aquí en Perú, las líneas navieras te dan tus facturas de flete, sustentas tu valor. Tu seguro, las compañías de seguro, las compañías de seguros, Sierra de Seguros, La Positiva, RIMAC, MAPFRE, etcétera, 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 te pueden brindar las pólizas, ¿no? Las pólizas que son los sustentos de lo que se ha pagado. Sirve para sustentar el seguro. Y otros documentos comerciales que también te pueda solicitar la administración aduanera, ¿no? ¿Y por qué me detengo en estas transacciones? ¿Por qué? Porque el acuerdo de valoración ha propuesto que adicional al valor del costo de la mercancía, que nosotros conocemos como FOB, mal conocido como FOB porque en realidad es el valor del costo de la mercancía, ¿no? Lo conocemos como FOB porque
se maneja terminología antigua de que tiene que estar en el a bordo del buque, y que en ese momento, con todos los gastos anteriores, sumado al costo propio de la mercancía, se convierte en el valor que debemos declarar. Por eso se le maneja como una terminología FOB. Pero en realidad es el costo de la mercancía, ¿no? Y el acuerdo de valoración propone que al costo de la mercancía para el cálculo de valor en aduana se le sumen los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto en lugar de importación. El gasto de transporte, que todos nosotros conocemos como flete, o le decimos flete, ¿no? A este flete que es de su, ¿no? Gasto de transporte que incurre el costo o gasto de transporte desde el puerto de exportación o desde el lugar de entrega del Incoterm, ¿no? Por eso acuérdate, para definir correctamente el valor en aduanas también tenemos que saber el Incoterm, pero eso lo explico un ratito. Desde el puerto de embarque hasta el puerto o lugar de importación, ¿no? Porque puede ser el puerto, puede ser el aeropuerto, puede ser los puestos en frontera, las zonas de desarrollo especial, ¿no? Las zonas mares, las zonas de... etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese lugar, desde origen, se suma al valor en aduanas. Todo el gasto total del transporte, ¿no? A veces suele pasar un ejemplo, ¿no? Un caso que estábamos importando una mercancía de origen argentino, ¿ya? Argentino, la salida de Argentina eran eran estos caldos Maggi, ¿no? Caldos Maggi, que salían de Argentina. Hace tiempo, ¿no? Porque ahora los fabrican en Panamá. Entonces, nuestro cliente nos preguntó, ok, ¿y qué me proponen? ¿Cómo hago el transporte, no? Me parece que sería bueno traerlo, pues, era un contenedor, no podía venir aéreo, obviamente. Me parece que es mejor para mí traerlo por el puerto de Buenos Aires, ¿no? O sea, esto se producía en la frontera con Chile, en Mendoza, ¿no? Lo que él proponía era llevarlo a Buenos Aires, que en Buenos Aires salir un barco, el barco en vez de venir por abajo iba por arriba, porque se iba a Panamá primero, doblaba por Panamá, para en Colombia, Quito, Lima, no Callao. Nosotros decíamos, oye, pero una pregunta, si eso está en la frontera con Chile, ¿no? Está en la frontera con Chile, ¿por qué lo tienes que llevar hasta Buenos Aires, que es mucho más allá? ¿Por qué no lo traes terrestre, cruzas los Andes terrestre hacia Valparaíso y de Valparaíso al Callao? Directo, porque si hay línea directa de Valparaíso al Callao, barco, ¿no? 4 o 5 días. Y bueno, dijeron, ok, muy buena idea, vayamos. ¿No? Cuando le pasamos el despacho pues al especialista en valoración, cometió un error, porque vio que tenía el documento de embarque, pero el documento de embarque solo amparaba la ruta Valparaíso-Callao, ¿no? Porque era lo que había venido marítimo. De Mendoza, que está en la frontera, en la frontera de la cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina, hasta Valparaíso, había venido en camión. ¿No? Y cuando ya, bueno, vamos a ver, oye, ¿y por qué no ha sumado este gasto de terrestre, no? Porque acá también no se ha ido gratis, pues, o no se ha teletransportado desde Mendoza a Valparaíso, no ha habido un gasto de camión, gasto fuerte, ¿eh? Y decíamos, oye, vamos a ver la valoración que dice. Valoración dice los gastos de transporte de las mercancías hasta el puerto, lugar de importación, todos los gastos. No dice todos los gastos. Habíamos cometido un grave error. Habían dejado derechos por pagar. No habían pagado el total de los derechos. Grave. Para la aduana, dejarle pagar derechos es grave. Gravísimo. Dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. ¿No? Entonces, bueno, ya preparamos una capacitación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es con el tema del transporte. ¿Qué más? Tenemos los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías
importadas hasta el puerto lugar de importación. No hay que confundir gasto de transporte con gasto de carga, descarga y manipuleo. El gasto de transporte es, su nombre lo dice, el de transporte. El de carga, descarga, manipuleo es cómo subes la carga al medio de transporte, cómo la descargas, cómo la manipuleas en el... No sé si ustedes han ido alguna vez al puerto del Callao, y que el puerto del Callao, más que todo en DP World, aunque ahora también hay en APM, están las grúas pórticos, ¿no? Las grúas pórticos, o estas grúas grandotas, ¿no? Estas plumas que tienen así como unas, ¿no? Como unas salidas, las grúas torre, ¿no? Viene el barco, ¿no? Entra el barco al Callao y la grúa baja, saca un contenedor, pum, a su camión, saca otro, y funcionan, ¿no? Una tras una, todo un... esos gastos de bajar, subir, manipular, son los que se refiere aquí, ¿no? Son ocasionados dentro del transporte, obviamente, porque suben a un medio de transporte, bajan de un medio de transporte, ocasionados hasta el puerto lugar de importación. Ya, aquí, la norma, creo que lo vimos en la primera clase, la norma ha definido en Perú, o sea, eso es la norma general. Más adelante vamos a ver la norma aplicada a la operatividad peruana. Ahorita estamos hablando en general, pero te adelanto algo. El procedimiento de valoración en el Perú ha determinado que para el tema de cargo-descarga existen tres tipos de gastos. Los gastos que se conocen como inland, el gasto inland, el gasto pick-up y el gasto THC, ¿no? El inland es un gasto de transporte interno. Ya no es el gasto del transporte desde el puerto, no, es un gasto de transporte interno. Es en el caso, por ejemplo, que tuviéramos un Xworks, ¿no? Tuviéramos un Xworks. El Xworks es entregado en la fábrica, no es entregado en el puerto, es entregado en la fábrica. Para llegar de la fábrica al puerto, obviamente hay que, como te digo, las cosas no se materializan, no se desmaterializan de un lado y se materializan en el otro. No, las cosas hay que llevarlas. No hay que llevarlas, la carga hay que llevarla. A este costo, a este gasto de llevar la carga desde la fábrica o desde el lugar que le he entregado a mi transportista hasta el puerto, se le conoce como inland. ¿Dónde se ven muchos estos gastos? En los Incoterms Xworks y FCA. En estos se ven bastante se ven, ¿no? ¿Por qué? Porque los Xworks y los FCA no siempre, al menos el Xworks nunca se entrega en el puerto, y el FCA hay veces que se entrega en el puerto y hay veces que se entrega en otro lugar, porque se entregaba al transportista en el lugar convenido. Donde tú digas, donde tú veas, te lo entrego. Entonces también hay un gasto, ¿no? Están los gastos pick-up. Los gastos pick-up van de la mano con los inland. El inland es el gasto del transporte interno. El pick-up es el gasto de recojo interno. No son recojos internos de carga. Y el THC, que es el gasto de manipuleo. El gasto del manipuleo, ¿no? Este THC es un gasto de manipuleo de contenedores. Se ve en marítimo. En aéreo no debería haber un THC, aunque he visto algunas aerolíneas que los usan, ¿no? Pero está incorrecto, no se deben usar. No se deben usar, ¿por qué? Porque los gastos THC son Terminal Handling Container. El contenedor. Los aéreos no hay contenedores, hay bultos, ¿no? Bueno, hay unos contenedores chiquitos, pero eso es otra canción, ¿no? Estamos hablando acá de los contenedores marítimos. Y en este sentido de los gastos de manipulación, la Habana ha dicho, como está en su potestad decir qué va y qué no va, ha dicho, ok, aquellos gastos de manipulación que se hagan en los puertos de origen, o sea, en los puertos del extranjero, esos gastos se van a cargar, pero no se van a cargar al flete, se van a cargar al valor FOB, porque es antes de llegar a FOB, ¿no? Porque FOB, acuérdate, sobre la labor del buque, este manipuleo es antes de que baje a la labor del buque. Entonces, por su naturaleza corresponde cargarlo al valor FOB.
también, estos contenedores, también se cobran THCs que son hechos en los puertos del Perú, en el Callao, en Matarani, en Salaberry, en Hilo, en Pisco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Ok, los de origen van al FOB, y los de destino, no, esos no van al valor en aduanas. No los consideres, no van. Pero está cobrado, está bien, muy bien, estará cobrado. Pero yo, aduana, estoy haciendo uso de la facultad que me brinda el propio acuerdo para no cobrarlo. Como ya está determinado por la autoridad aduanera, no se cobra. ¿Valoración lo indica? Sí, pero valoración dice que los siguientes gastos pueden estar incluidos. Y acuérdate que este acuerdo no es una ley, ¿no? Los estados lo acoplan a su realidad y recién lo convierten en ley, ¿no? Entonces, esto lo ha convertido en ley. Aquí tengo, justo estaba leyendo, el Decreto Supremo 186 del año 99, es el que lo convierte en ley, ¿no? 14 hojitas, también una lectura ligera, ¿no? Y también tenemos los costos de seguro, ¿no? Los costos de seguro, que ya los habíamos explicado también la semana pasada, el miércoles pasado, ¿no? El costo del seguro, la aduana, SUNAT, ha determinado que también se carga en el valor en aduanas, ¿no? Y en este caso podemos tener tres tipos. Podemos tener la carga que no está asegurada, la carga que cuenta con pólizas individuales, y la carga que cuenta con pólizas flotantes. ¿Ya? Aquella carga que no está asegurada, porque está en tu libertad elegir o no un seguro, ¿eh? Pero tú puedes decir, profesor, pero valoración me obliga, porque está en la ley de valoración. ¿Qué hago? Yo no quiero contratar un seguro. No te preocupes, no contrates seguro. Ahora, si tu carga se pierde, se cae en el mar, se la roban, se agujera, ya, atente a las consecuencias. Porque como no has contratado seguro, y no has contratado un Incoterm que incluya el seguro, nadie te va a responder por esa carga, porque tú no le has contratado un seguro. Y ya, muy bien, no le quiero contratar seguro. Ok, ¿qué hago? ¿Cómo calculo mi valor en aduana si me pide seguro? Ok, la aduana te dice, está bien, muy bien. ¿Tú tienes su partida arancelaria? No, sí, tengo mi subpartida nacional. Ok, en la subpartida nacional vas a entrar al portal de la SUNAT, y en el portal de la SUNAT hay una opción que dice seguro, y hay un porcentaje. Ese porcentaje que está ahí, se lo vas a aplicar a tu valor FOB y me vas a calcular un seguro ficticio. Un seguro solo para tributación. Solo para que en la casilla de seguro, cuando calcule su valor en aduanas, hay un monto para cálculo. Nada más. Ok, va. Y bueno, tributa sobre lo que salga, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas un seguro para tu carga, ¿no? Tu carga está expuesta a cualquier peligro. Tenemos una segunda opción, que es las pólizas individuales. Las pólizas individuales se usan casi siempre para cuando uno va a hacer una importación esporádica. Cuando me refiero a esporádica, es que se hacen importaciones a veces. Ya, se hacen importaciones a veces, y por eso no es necesario contratar una póliza de seguro por todo un año. Porque si vas a hacer, de todo un año va a ser una. ¿Para qué vas a contratar? Vas a pagar por todo un año si solo vas a tener una. Entonces contratas póliza por cada embarque. No pagas un monto de prima, ¿no? Acuérdate que los seguros, ¿cómo los calculan? Los seguros de mercancías, ¿cómo se calculan? En base al valor de la mercancía, ¿no? Evalúan algunos factores de riesgo, los países de donde vienen, las rutas que van a tomar, qué tipo de mercancía es, y en base a eso te calculan un monto de una prima. Ese monto de una prima es lo que tú le pagas al seguro. Y ese mismo monto es el que declaras en la declaración aduanera de mercancías para fines tributarios. El monto de la prima neta, que se le llama, ¿no? Porque hay prima neta y una prima bruta. La prima bruta lo que hace, ¿por qué hay bruta y neta? Porque bruta es con IGB, no, por eso se le llama prima en bruto. Y si le quitas el IGB, es la prima neta. ¿Ya? Eso pasa son pólizas individuales.
Pero también puedes usar, también estas compañías de seguro brindan otra opción, que son las pólizas flotantes. Las pólizas flotantes son aquellas que amparan muchos embarques en un año, ¿no? Contratas una póliza por todo el año, porque vas a tener 100 contenedores. Entonces no vas a estar pagando seguro por contenedor, pues sería poco práctico, ¿no? Entonces mejor contratas el seguro por todo el año, todos los contenedores, y vas pagando aplicaciones de seguro. Van saliendo de esa póliza grande, van saliendo pequeños pedacitos que se le llaman aplicaciones. Estas aplicaciones son la partecita del total de la póliza que le toca a esa carga. A esta carga le toca tanto, va, se va. A esta otra le toca tanto, pum, se va. A esta otra le toca, pum, tanto, pum, se va. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante con los gastos de seguro. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando queramos valorar una mercancía, hay que recordar que estos gastos van cargados al valor en aduanas. Está por norma. ¿Ya? Tenemos un problema en el medio. En el medio hay mucha gente que conoce, ¿no?, qué es lo que va a valor en aduanas. Sabe, ¿eh? Fuego, plan de seguro y ajustes. Pero no sabe cuál es la base legal. ¿Por qué es que eso se hace así? ¿Por qué no se hace así? No porque se le ocurrió a alguien, ¿no? O porque pum, ¿no? Eso va así porque están normados. Hay una norma. Hay una norma madre que es el acuerdo de valoración y están estas normas más pequeñas que son los que han ido aplicando, ¿no? Ahora, para poder tener un buen conocimiento de los conceptos, gastos y montos que se suman o también se restan, porque también vamos a ver algunos que se restan al valor en aduanas, es importante manejar Incoterms. Incoterms va de la mano. Los Incoterms van de la mano con la valoración, ¿ya? Los Incoterms, hay que recordar que los Incoterms, así como el acuerdo de valoración, no son leyes, ya no son leyes. Cuando la Cámara de Comercio Internacional los ha propuesto como reglas, como pasos a seguir, que te ayudan a hacer más fácil el comercio, pero que no te obligan a nada, no, sino te ayuda a que sea más fácil definir cuál o qué gasto o cuál o qué cosa va o no va al valor en aduanas. La Cámara de Comercio Internacional es una entidad que pertenece a la OMC, ¿no? Que por eso trabajan en conjunto, ¿no? Y hay que entender que los Incoterms ayudan a transmitir los riesgos. Por eso que nos ayudan a saber en qué lugar es FOB, cuándo va el flete, en qué Incoterms se paga seguro, en qué Incoterms hay gastos aquí en destino, ¿no? Y los Incoterms, bueno, al momento tenemos la versión 2020, que es la versión nuevecita, ¿no? La versión nuevecita que salió el año pasado en realidad, ¿no? Son 2020 porque se comienzan a poner en práctica a partir del 2020, ¿no? Ahora, la aduana peruana, la SUNAT, sí exige en sus declaraciones aduaneras que se declare el Incoterm. Es por eso que para el comercio internacional no será obligatorio, pues son reglas, pero si quieres hacer un negocio con el Perú, sí es obligatorio. Estás obligado. Tienes que tener un Incoterm contratado, pactado, ¿no? Porque te lo van a pedir. Lo vas a tener que declarar en la declaración aduanera de mercancías. Entonces, sí hay que tenerlo. El error que cometen muchos importadores es que dicen, no, si no son reglas, para hacérmela más fácil, en su ideario de ellos, no pactemos un Incoterm. Pero cuando llegas a hacer el trámite en Perú, te das cuenta, te das con la sorpresa, te golpeas contra la pared de que sí lo necesitabas.
y ya estás un poco tarde, ¿no? Porque ya tú con la carga que ya está acá en Perú, ya está pagando almacenaje, ya estás con los problemas comunes que nos suceden a los, a los mortales, ¿no? Entonces, vemos que hay que conocer los incoterms, ¿no? Y es por eso que dentro del curso hay dentro de este curso hay una partecita en que vamos a refrescar los incoterms, ya porque se necesita. Ya los incoterms lo debes haber llevado en los primeros módulos, ¿no? Y más creo que es en operatividad banera que nos llevan, ¿no? Entonces vamos a explicarlos, ¿no? También para tener el conocimiento porque es importante, ¿no? Los incoterms, como ya saben, son reglas dictadas por la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, en una publicación que hacen cada 10 años. ¿No? Cada 10 años sacan un manual de incoterms. Importante, ¿no? Me parece que lo tengo en español, lo voy a subir al campus, ya porque no lo encontrábamos, no está en inglés. Me lo querían vender a 60 soles en español, pero por ahí un compañero lo consiguió, que se lo mandó una colega suya de España, y al final la versión en español es la misma para latino, porque no hay una Cámara de Comercio de Hispanoamérica que lo haga, ¿no? Nosotros nos ceñimos a la versión en español hecha por la Cámara de Comercio Española, ¿no? Entonces, los Incoterms, ¿no? Son 11 Incoterms los 2020. Estamos hablando de los 2020. No porque no se usen los otros, ¿ah? Porque todavía, como recién había el cambio, todavía se usan los 2010. Es más, el otro día vi una factura con Incoterm 2000. ¿Por qué? Porque la nueva versión no es que deja de lado la otra, no es que la reemplaza. Lo que pasa es que las nuevas versiones dan aclaraciones específicas mejor que las anteriores. Igual, como no son leyes, no hay ningún problema, pues. No son leyes, no es obligatorio. Es obligatorio declararlo. Eso sí, en Perú. Pero en el comercio, en la transferencia de riesgo, en realidad no son leyes, ¿no? Solo son directrices que nos ayudan. Entonces la versión, por eso al final queda un poco de lado, ¿no? Estamos en la versión 2020. Tenemos al famoso Xworks, ¿no? El Xworks que es el que te da menos. El que te da menos. ¿Por qué? Porque el Xworks es entregado en fábrica. Simplemente te fabrican el producto, por ahí te lo embalarán, no sabemos tampoco, porque capaz te lo dejan tal y cual lo sacaron de la máquina de que lo fabricó, y te lo ponen ahí en su fábrica. O en la puerta de la fábrica, quizás, ¿no? Y te dicen, ok, señor, de aquí en adelante, usted se tiene que hacer cargo de la mercancía, porque hemos pactado encontrar Xworks. Entonces, esto es un dolor de cabeza para el importador, ¿no? Porque el importador tiene que ir a un país extraño que no conoce porque no es el suyo, a contratar camiones que lleven la carga al puerto, a contratar a la naviera, tratar con el puerto, con los agentes de aduana de destino, de origen, perdón, conocer un poquito la legislación aduanera de origen para ver qué te van a pedir, porque no todos los países tienen la aduana en común, ¿no? Al menos los países de la comunidad andina sí tienen la aduana en común, los trámites se han homologado, no se han estandarizado. Pero anda a hacer un negocio a la aduana de la China ya, de la República Popular China. Imagínate, ¿no? Salvo, bueno, que si tengas un contacto allá que te lo brinde, ¿no? Y que sea más barato, el tema, ¿no? Ahora, también tenemos por ahí los FCA, ¿no? Los FCA es el Xworks, pero ya no entregado a la fábrica, sino entregado al transportista. Es un poco más tranquila la negociación, porque al menos lo recibe el que te va a transportar la carga. Ya tú contratas a un tercero que te recoja la carga, la lleve al puerto, etcétera, etcétera, etcétera. En esto se llama FCA, que quiere decir Free Carrier, que en español es libre transporte, ¿no? Tenemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, libre al costado del buque.
¿Qué quiere decir? Que la carga se libera una vez está junto al buque, junto al barco. Este es un Incoterm puramente marítimo. Este no es un Incoterm aéreo, porque en aéreo no hay buque, en aéreo hay barco, en aéreo hay avión. ¿Pero sería libre al costado del avión? No. Acá dice bien claro, free alongside ship. Ship es barco, no es avión. No es avión, ¿no? Si fuera free alongside aircraft, bueno, aircraft es avión, ¿no? Pero no es, no lo dice. Dice free alongside ship, libre al costado del buque. Quiere decir que la transferencia de la responsabilidad se transfiere del comprador al vendedor al costado del buque. El famosísimo, conocidísimo y amado por todos FOB, porque todo el mundo le gusta comprar en FOB. Pareciera que no hubiera otro término de negociación, o que no lo conocieran. Todo el mundo vende en FOB, todo el mundo compra en FOB. Bien, es cierto, también te brinda algunas ventajas comprar en FOB, pero también hay más Incoterm que nos podrían convenir, ¿no? Pero FOB, free on board, libre a bordo. Usted le comentaba también el otro día que hubo un cambio entre la versión 2000 y de la 2010 en adelante, ¿no? La versión 2000 del Incoterm FOB dejaba en el aire un tema de la responsabilidad. Decía, ok, libre sobre la borda del buque. Pero sobre la borda del buque, ¿no? Una vez, ¿en qué momento se pone sobre la borda del buque? Cuando la pluma levanta el contenedor y en el aire lo deja en la borda del buque. Eso es lo que decía el Incoterm, ¿no? Si lo tomaba textualmente. Entonces, ¿qué pasaba si sobre la borda del buque se soltaba la pluma y el contenedor se caía y se destruía? No. Un problema. ¿Un problema por qué? Porque como estaba sobre la borda, no había bajado, estaba en el aire, no había quien se hiciera responsable de esa responsabilidad. Los Incoterm 2010 precisaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Es libre cuando ya está puesto en la borda, así, bajó y lo trincaron. Trincar es ponerlo, ubicarlo, acomodarlo bien. En ese momento que está trincado, ahí pasa la responsabilidad del comprador hasta el vendedor. Entonces, todo lo anterior es del comprador. No se aclaró. Y obviamente la versión 2020 también lo ha recogido. Tenemos el CFR. No, el CFR también es un Incoterm puramente marítimo. Coast and Freight. Tiene un símil, el CFR, que es el CPT, que el CPT es usado para transporte aéreo o multimodal. No, cuando te digo multimodal es cuando se usa más de una forma de transporte. No, hay carga que viene marítima, luego terrestre. O el caso que te expliqué de Argentina, ¿no? Esa fue al revés. Salió terrestre desde Argentina y se embarcó marítimo en Valparaíso hacia el Callao, ¿no? Costo y flete, que quiere decir, su nombre lo dice, es el valor FOB de la mercancía, el costo de la mercancía, y le adicionas el flete. Le adicionas el gasto del transporte. Costo más gasto de transporte igual CFR. Costo más gasto de transporte igual CPT, dependiendo del destino, dependiendo del medio de transporte. Ahora, al CPT se le adicionan algunos gastos, aparte del flete. No vamos a entrar en detalle porque no es una clase de Incoterm, es solo un repaso, ¿no? Pero en líneas generales es lo mismo. Tenemos el Cost, Insurance and Freight, CIF, costo, seguro y flete, que se confunde con el valor en aduanas, ¿no? Ya habíamos visto. Pero ya se dijo que el valor en aduanas es FOB, flete, seguro, más ajustes, ¿no? ¿Qué es el CIF? El CFR más el seguro. CFR más seguro se convierte en CIF. CPT más seguro se convierte en CIP. ¿No? Esos sí son bien parecidos, ¿no? El CIF es para carga netamente marítima y el CIP es para carga aérea o multimodal, ¿no? Cuando son multimodales es cuando involucran más de un medio de transporte. El DPU, Delivered at Place Unloaded, entrega en lugar de descargada, ¿no? Es esto lo reemplaza el Incoterm DAT, que era Delivery at Terminal, entregado en el terminal, ¿no? Pero se precisó que no solo es en el terminal, sino es en cualquier lugar que te descarguen,
porque yo puedo tener pues un muelle privado y no es el terminal portuario, y descarga mi muelle en privado y no vale, no. Entonces se aclaró que es entregar en el lugar descargado. Donde lo descargues, ahí se transfiere la responsabilidad, no solo en el terminal, ¿no? El DAP es entregado en un punto que puede ser, es entregado en un punto en el país de destino, ¿eh? Entregado en un punto. Y el DDP que es entregado con los derechos de aduanas pagados. Estos tres Incoterms son los que vamos a ver para ver qué es aquello que no se carga el valor en aduanas, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya, entonces, bueno, son las 8, ahí damos 15 minutos de break, 15 minutos, 8:15, regresamos para lo que falta de la clase. Gracias.